no seas como los hipócritas, o sea, no orar hipócritamente. ¿Y qué quiere decir eso de hipócritamente? Y también dice que cuando ores, entra en tu aposento. Y también dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. 3 características de que cómo no debemos orar. ¿Cuál es una oración hipócrita? Aquella que se ora para ser visto por los hombres, a usar un buen léxico, una oración extendida para que demostrar a los hombres que nosotros sabemos orar y le estamos orando para los hombres, estamos orando por las necesidades de los hombres, antes que lo que Dios quiere que nosotros oremos. ¿Qué es la razón de la cual Dios quiere que nosotros oremos? Para que las personas conozcan más de la palabra de Dios, para que rompa los corazones de piedra y se transforme en corazones de carne y puedan escuchar la palabra de Dios. O sea, Dios no quiere que hagamos oraciones pretenciosas u ostentosas que atrae la atención de las personas hacia el predicador o hacia el orador. Él quiere que toda la oración sea dirigida hacia Él. Ahora, también nos dice que cuando ores, entra en tu aposento. Y yo me pregunto, ¿será que si yo estoy viajando, estoy en Cartagena, ¿cómo hago yo para entrar a mi aposento si mi aposento está aquí en Barranquilla? ¿Cómo hago para orar? ¿Sí? ¿Será que no puedo orar cuando esté por fuera? O estoy en la oficina, en el trabajo, en el colegio, los que estén en el colegio, en su lugar, no pueden trabajar, no pueden orar si no están en su aposento. Pues dice, entra en tu aposento. La única forma que nosotros podemos orar es entrando en nuestro aposento. Pero ¿cuál es ese aposento? No es un aposento físico, es nuestro corazón, donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Así sea que estemos orando públicamente o estemos trabajando, entramos en nuestro corazón y entrando en nuestro corazón nosotros vamos a pedir al Señor todas las peticiones que nuestro corazón nos diga conforme a la palabra de Dios. Entonces todo sea para cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, que es lo más importante, porque a veces oramos pidiendo la voluntad nuestra o la voluntad de los hombres. El Señor nos quiere que oremos así, siempre buscando la santa y bendita voluntad del Señor. También dice que no usemos vanas repeticiones. ¿Qué significa eso, vanas repeticiones? Como una comedia. Nunca se ora demasiado si nosotros mostramos el verdadero objetivo de nuestra intención. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de nuestra intención? Que sean oraciones sinceras hacia el Señor. No hacer una comedia o un balbuceo desprovisto de sentido, como el hablar en lengua. El hablar en lengua existe, hay muchas personas que hablan realmente en lengua, pero otras no hablan en lengua, hablan un balbuceo inventado o simplemente copiado de otras personas que hablan en lengua. El verdadero hablar en lengua, se ha visto, hay muchas personas que han hablado en lengua. Nosotros conocemos aquí el caso del pastor Carlos Reyes, una persona que oraba en lengua, cantaba en lengua y nunca había estudiado hebreo y hablaba en hebreo. Otras personas que también hay testimonio de que tenía los hijos en Estados Unidos y los hijos le invitaban a que fuera a Estados Unidos y él nunca quería ir, decía que no iba a ir allá. Hasta que una vez se pensionó y los hijos le dijeron, bueno, ya es hora que tú vayas a conocer a dónde vivimos nosotros, y él fue a vivir con ellos. Y cuando estaba allá en Estados Unidos lo invitaron a una iglesia donde ellos se congregaban, y cuando estaba en la iglesia que se congregaba él empezó a orar. Y los hijos oyéndolo orar, y cuando salieron le dijeron los hijos, papi, tú ni que no hablabas en inglés. Le dice, yo no hablo inglés, pero si estabas orando en inglés. Y de ahí quedó él hablando en inglés sin haber estudiado inglés. El Señor le enseñó lengua extranjera. El Señor hace como Él quiere. El Señor puede poner a una persona a hablar en lengua. Pero también es cierto que existen falsas lenguas, imitaciones, balbuceo, de personas que repiten la misma frase, sí que la sanda, y no saben ni qué están diciendo. Entonces, esas son falsas lenguas. Pero sí existe el verdadero hablar en lengua. De hecho, hemos visto 2 testimonios grandes que yo he percibido del hablar en lengua. 2 de estos son grandes. Y la verdad es que el Señor hace como Él quiere. Él puede poner a una persona a hablar en lengua. Pero también existen personas que imitan el hablar en lengua, que es diferente. ¿Por qué lo imitan? Porque hay personas que le han inducido de que si no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo. Y el verdadero hablar en lengua es cuando usted habla conforme a la palabra de Dios, que usted cambia su léxico vulgar o como hablaba antes en el mundo y empieza a hablar conforme a la palabra de Dios y está hablando en lengua, las lenguas celestiales, que es conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces ese es el verdadero hablar en lengua. También nos dice la palabra de Dios que la falsa oración, dice, no hagáis repeticiones. Dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad. O sea, muchas veces empezamos a hacer una narración de los hechos. Señor, mira que estoy pasando por esta necesidad, como si el Señor no supiera. El Señor lo sabe todo. Pero, ¿qué es lo importante que nosotros hagamos? Es una oración arrepentida ante el Señor, mostrando un corazón contrito y humillado ante su presencia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y el Señor, que conoce nuestras necesidades, como buen Padre, nos da la satisfacción de conseguir esas necesidades, de satisfacer esas necesidades. Amén. Entonces, no hagamos una narración de los hechos porque el Señor lo conoce todo.
Lo importante es que nosotros desgarremos nuestro corazón delante del Señor, no una narración de hechos, porque el Señor lo conoce todo. ¿Qué es lo que el Señor no conoce? Las angustias por las que estamos pasando, Él las conoce. Lo que Él quiere es que nuestro corazón sea contrito y humillado, que nos humillemos ante Él, que le pidamos perdón, que vamos con una actitud de arrepentimiento ante el Señor. Entonces vimos aquí las características de cómo no orar. Entonces no hagamos oraciones hipócritas, ni le hagamos una narración de hechos que Él ya conoce previamente, porque ¿qué es lo que no sabe el Señor? ¿Dónde nos metamos nosotros que el Señor no conozca nuestra vida? ¿Habrá un lugar que nosotros nos metamos que el Señor no nos vea? Yo creo que no existe, ¿verdad? Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra. El Señor todo lo sabe. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos ante Él con un corazón contrito y humillado y le digamos nuestras necesidades. Y eso demuestra que somos humildes ante el Señor. Amén. Entonces, lo importante es que nosotros nos desgarremos ante el Señor y le pidamos perdón por nuestra ofensa que hayamos hecho ante Él y obviamente ante los demás hombres. Ahora sí vamos a ver cómo debemos orar. Sigue diciendo el verso 9 del capítulo 6 de Mateo. Dice: vosotros pues oraréis así. Entonces está diciendo cómo deben orar. La enseñanza del mismo Señor Jesús. Dice: orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Será que siempre tenemos que repetir esas palabras? No, aquí nos está dando una oración modelo, no es para que la repitamos literalmente. Entonces dice así: Padre. Primero que veamos que utiliza la palabra Padre. Que reconozcamos que Él es nuestro Padre, no nuestro Creador. Porque además de ser nuestro Creador, debe ser nuestro Padre. Porque todos somos criaturas del Señor, pero solamente los hijos de Él son los que se han arrepentido y los que han aceptado a Cristo en su corazón y se hacen coherederos. Porque el único Hijo de Dios es Jesucristo, el unigénito, ¿sí? El único en su género, el verdadero. Nosotros nos hacemos hijos de Dios por adopción, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, pero también hay una doctrina que habla de la paternidad universal, de que Dios es el Padre de todas las personas, que todos somos hijos de Dios. Es una doctrina falsa. Todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas. Hijo de Dios es aquel que acepta a Cristo en su corazón y lo obedece. Amén. Miremos lo que nos dice Juan 3:16. Juan 3:16 todos lo conocemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el único, el unigénito, el único en su género es Jesucristo. Ahora, ¿qué somos nosotros? Vamos a ver qué nos dice la palabra que somos nosotros. Somos unos hijos adoptados. Miremos lo que dice Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, entramos en intimidad con el Señor. Amén, amén. Entonces vemos aquí que recibimos un espíritu de adopción por el cual nosotros somos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios adoptados. Pero tenemos una característica: somos orgullosos. Ese orgullo es difícil combatirlo de nuestro corazón, sacarlo de nuestro corazón. El Hijo de Dios unigénito, Él es humilde. La mayor característica de Jesucristo es la humildad ante todo momento. Y nosotros, por muy a pesar que estamos buscando la presencia de Dios, siempre se nos sale el orgullo de una u otra forma. Algunos porque predican muy bonito, otros porque cantan muy bonito, les crea un orgullo. Siempre tenemos que estar tratando de dominar ese orgullo, de que ese viejo hombre nunca salga. Entonces, como hijos orgullosos, tenemos siempre que recurrir y mirar al verdadero Hijo, al Hijo humilde que es nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros nos comparamos con alguien, pero cuando nosotros nos comparamos con alguien, ¿qué terminamos siendo? Nos creemos superiores, porque es que ese alguien no tiene la estatura o económicamente como yo. Pero si miramos a otra persona, nos consideramos más bajitos. Entonces, no miremos a otra persona, miremos a Jesucristo y salimos mal librados. Siempre salimos mal librados cuando nos comparamos con Cristo, ¿o no? O sea, no nos comparemos con nadie, comparémonos con Cristo. Porque compararnos con alguien nos da orgullo. O nos podemos sentir muy bajos nosotros. Entonces no nos comparemos con una persona, comparémonos siempre con Cristo para tratar de imitarlo. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea que al final el quien tenemos que imitar es a Cristo, a más nadie, sino a Cristo.
Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice nuestro, aporta una característica de intimidad con nuestro Padre Celestial, que está allá en los cielos. Aporta un valor efectivo, un valor enfático, dice nuestro, enfático. Y que también una relación amorosa, una relación importantísima, como dice Padre nuestro. No es de más nadie, es nuestro. O sea, y está hablando en plural, no solamente mío, es de todas las personas. Y si es Padre nuestro, quiere decir que todos los demás somos hermanos y tenemos que mirarnos de la misma manera todos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Amén? Pero tenemos que tratar a las demás personas como si fueran superiores a nosotros. Y es usted lo que nos manda la palabra de Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero tenemos que tratar a las personas como si fueran superiores. Cuando nosotros tratamos a las personas como si fueran superiores a nosotros, empezamos a ser humildes. Tratamos a las personas con respeto. ¿Y cómo cree que nos van a tratar a nosotros? Igual, con respeto. Si usted trata con respeto a alguien, igual lo van a tratar a usted. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso de santificado sea tu nombre? Es una forma de reconocimiento, es una forma de adoración. Anteriormente, ¿cómo se adoraba a Dios? Con unos holocaustos. ¿Sí? Ahora no, ahora alabamos a Dios santificando su nombre. Y la mejor forma de santificar su nombre es obedeciendo su palabra. Porque la gente, cuando nosotros le predicamos a Cristo, ellas no ven a Cristo, nos ven a nosotros. Y si nos ven a nosotros y nosotros hacemos algo malo, dicen, ¿y eso que es cristiano? Y la mejor forma de santificar su nombre es dando buen testimonio. Amén. Entonces, santificado sea su nombre indica una relación personal, íntima con Dios. Estamos santificando su nombre. Y el verso 10 dice, venga tu reino. ¿Qué significa eso, venga tu reino? Muchas personas han dicho que Jesucristo fue el primer revolucionario en la historia, porque vino a traer una liberación de Israel del yugo de Roma. Y por consiguiente, los revolucionarios dicen que Jesucristo fue el primer revolucionario. Jesucristo no vino a libertar ningún imperio, no vino a libertarnos ningún imperio. Él vino a libertarnos del dominio del pecado. O sea, el reino del que el Señor habla no es físico, es espiritual. Es una liberación del corazón del hombre, del yugo del pecado. Esa fue la liberación o la liberación que Cristo quiere hacer en nosotros. Libertarnos del yugo del pecado. Por favor, me acompañen en Lucas 17, verso 21. Dice, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios llega al corazón de las personas que aceptan a Cristo en su corazón. El reino de Dios es ese que nos viene a libertar de la esclavitud, del pecado. Y las personas que han sido libertadas por Cristo, esas personas no vuelven a pecar, no vuelven a ser la misma que antes. Y siempre le dicen, los que lo conocían anteriormente, le dicen, oye, ¿tú cómo has cambiado? Yo quiero lo que tú tienes, porque te veo el semblante en la cara. Porque nuestra cara empieza a demostrar o a expresar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, el Señor vino fue a libertarnos del yugo del pecado. Él no vino a hacer ninguna liberación de una esclavitud de un imperio, ni el imperio romano, ni mucho menos. Él vino fue a libertarnos del imperio del pecado, del yugo del pecado. Pero hay algo importante, que cuando eso sucede, empiezan a salir falsos cristos. Miremos lo que nos dice Marcos 13, 21. Marcos capítulo 13, verso 31, con respecto al reino de Dios. Marcos capítulo 13, verso 21. Entonces dice, entonces si alguno os dijese, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, como lo he dicho antes. O sea, miremos que Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, vino a libertar nuestro corazón. Y también sigue diciendo el verso 10, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, tu voluntad. Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, no es a la suerte. No, lo que Dios quiera. Es como algunos dicen, cuando yo estoy a lo que Dios quiera, es como decir, yo estoy a la suerte. No, nosotros no estamos sometidos a la suerte, estamos sometidos al propósito de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, el propósito de Dios. Pero desafortunadamente muchas personas nada más ven la mano de Dios en su vida cuando sucede algo bueno. Si les da un trabajo, gloria a Dios.
Si se sana, gloria a Dios. Pero si pierden un trabajo, no le dan gloria a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios. Si hay un muerto, no le dan gloria a Dios, le echan la culpa a Satanás. Satanás no tiene poder para matar a nadie. ¿Por qué? Porque Él no ha dado la vida. Lo único que puede quitar la vida es Dios, porque Él es el que la dio y es el único que la puede quitar. Dios se lleva a sus santos en el momento indicado para Él, pero para nosotros puede ser muy doloroso, pero no aceptamos la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que honroso es para Jehová ante los ojos de Él los muertes de sus santos. Todas las personas que mueren bajo la voluntad del Señor, todas. Satanás no tiene nada que ver con las muertes de las personas. Es más, usted no encuentra en la Biblia un versículo que diga que Satanás mató a alguien. Pero se encuentra muchísimos versículos en la Biblia que dice que Dios mató una multitud con la rebelión de Coré. Cuando David mataba en el nombre de Jehová. Todo en el nombre de Dios. Él es el único que puede quitar la vida. Satanás no puede quitar la vida. Satanás lo que es el tentador, inducir a las personas a hacer el mal. Jesucristo dijo, cuando ustedes harán mayores milagros de los que yo hice, dijo Jesucristo, imagínense ustedes lo que dijo Jesucristo. Todos dicen, bueno, ¿y cuáles son esos mayores milagros? Jesucristo convirtió el agua en vino. Jesucristo caminó sobre el mar. Jesucristo detenía las tormentas. ¿Quién ha hecho eso aquí en la tierra? Nadie, ¿verdad? Nadie ha convertido el agua ni siquiera en vino. Nadie ha podido caminar sobre el agua kilómetros, porque Jesucristo cuando caminó sobre el mar de Galilea caminó 7,5 kilómetros. ¿Por qué hizo usted eso, pastor, de que caminó 7,5 kilómetros? Dice que alcanzó a los discípulos en la mitad del mar de Galilea, y el mar de Galilea mide 15 kilómetros, tiene un radio de 15 kilómetros, y los alcanzó a la mitad del mar de Galilea. O sea que caminó 7,5 kilómetros. Algunos han hecho experimentos y han caminado unos pasos nada más. Pedro caminó unos pasos, pero el único que caminó 7,5 kilómetros fue Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Que nosotros haremos mayores milagros. Ese cambio de actitud, cambio de pensamiento de las cosas que antes veíamos como buenas, las parrandas, las diversiones exageradas, las veíamos como buenas, ahora ya no las vemos como buenas, sino que las vemos malas. Antes que veíamos malo, ir a la iglesia, leer la Biblia la veíamos mala, ahora la vemos buena. Cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de pensar. La muerte que antes la veíamos mala, le teníamos miedo, ahora no, ahora la vemos como algo bueno. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es vivir, es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si voy a encontrar con Él. El apóstol Pablo decía, yo prefiero morir, pero si estar aquí es hacer la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios, no sé qué hacer, que elija al Señor. Entonces cambia la actitud ante la muerte, a esa muerte que antes le teníamos miedo, sino simplemente estamos bajo la voluntad del Señor. Mire ese tremendo milagro, el cambio en la actitud, el cambio en la manera de pensar. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos tener en la vida. Amén. Ya las cosas que anteriormente nos asustaban, ya no nos asustan. ¿Qué nos asustaban antes? Un ruidito en la pared, un ruidito en el techo, un ruidito en la ventana. Ay, que la bruja, ay, que no sé qué. Nos daba miedo, ya no. Ya sabemos que estamos en la mano del Señor. Nada de eso nos va a atemorizar. Y a veces eran miedos infundados. Pronto era una varita, un palo que estaba golpeando la ventana y pensaba la persona que había algo raro ahí. Una hojita caía por allá y ya pensaba que era un demonio que había en esos lados. No. Son nuestros propios miedos internos que nos hacen atemorizar. Pero cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios y sabemos que todo lo que está alrededor nuestro se mueve bajo la mano de Dios, Dios nunca ha perdido el control de nada. Es más, los demonios tiemblan en su presencia. Es decir, que si usted está agarrado de la mano del Señor, los demonios no lo pueden tocar a usted. Dice la palabra de Dios, someteos a mí, Satanás huye. Satanás huye de nuestra presencia. Así que si usted está agarrado al Señor, no tiene nada que hacer. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 no es para tenerlo abierto allá en un libro, allá todo amarillo, allá en la página del Salmo 91. El Salmo 91 es para vivirlo. ¿Qué significa eso? El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, si yo habito al abrigo de alguien, si yo voy a la casa del hermano Siri, voy a vivir allá en la casa del hermano Siri, tengo que sujetarme a las reglas de ella. ¿Sí? La misma cosa, entonces el que habita el abrigo, o sea, el que vive el abrigo de Dios, se sujeta a las normas de Dios. Y entonces, ¿qué hará Dios cuando nosotros nos sujetamos a las normas de Dios? Él nos protegerá con sus alas, como dice el Salmo 91. Todo en función a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces cambia nuestra percepción, cambia nuestra manera de mirar las cosas. Sigue diciendo el verso 11 del capítulo 6. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
O sea, que nuestra economía no depende de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, de la suerte. Nuestra economía depende de Dios. Él es el que nos las da. Y cuando nos las dan demasiado, algunos son prosperados, es para que compartan con sus hermanos que están pasando necesidad. Entonces, si nuestra economía no depende de nosotros, sino que depende de Dios, le damos gracias a Dios por cualquier bocado que recibamos. Así sea un vaso de agua de sal, lo que sea, le damos siempre gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, tarde o temprano, más temprano que tarde, nos va a llamar a colación por las veces que no hicimos la obra del Señor. Y el Señor lo que quiere es que ayudemos a nuestros hermanos en todo momento, que nos ayudemos entre nosotros. Miremos lo que nos dice Mateo 25:44 con respecto al pan nuestro de cada día. Mateo 25:44. Esto aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo directamente. Mateo 25:44 dice: entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces algunos se preguntarán: bueno, entonces la salvación es por obra. O sea, yo me salvo haciendo buenas obras. No, nadie se salva por obra. Porque la salvación no es por obra. La salvación es por fe. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos obras fundadas en la fe. Y la mayor obra fundada en la fe es el amor hacia los hermanos. Amén. Entonces, el pan nuestro, dándonos cada día, es que nuestra economía depende de Dios. Y si depende de Él, orémosle a Él. De Él tiene que venir nuestro socorro, así como dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sigue diciendo el verso 12 del capítulo 6 de Mateo. Dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, así como Dios nos perdona a nosotros en todos nuestros pecados, también tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho mal. Porque nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, es contra huestes espirituales que se mueven en la reina celeste. ¿Y cómo peleamos contra ellos? Sometiéndonos a la palabra de Dios. No pisándole la cabeza al diablo, ni pisándole el rabo, como algunos hacen, no, nada de eso. Sometiéndose a la palabra de Dios. Es la única forma de que el Señor también perdona nuestras deudas, porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cómo nos va a perdonar el Señor a nosotros? Sería un Dios injusto. Entonces, Él nos perdona en la medida que nosotros perdonamos a las personas que nos han hecho mal. Dice la palabra de Dios: si tu enemigo, o sea, la persona que te ha atacado, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y eso causará asco en la cabeza de ellos, porque dirá: oye, yo tanto mal que le hice a esta persona y mira, me está ayudando. Y entonces dirá: yo quiero lo que Él tiene. ¿Qué es lo que tú tienes? Cristo, que es el que nos ha cambiado. Porque el único que nos cambia es Cristo. ¿Ven o amén? Cristo es el único que nos cambia, más nadie. Sigue diciendo el verso 13 del capítulo 6 de Mateo. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Aquí está hablando precisamente de los engaños de Satanás. Dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación. ¿Será que Dios nos mete en tentación a nosotros? Dios nunca nos mete en tentación. Entonces hay contradicción en la palabra de Dios. No. Cuando dice no nos metas en tentación, aclaremos primero, tentación. ¿Qué es tentación? Es inducción a hacer el mal. Eso es lo que significa tentación. Pero aquí está diciendo: y no nos metas en tentación. O sea, que Dios nos muestra a través de su palabra cuáles son las tentaciones que nos van a venir a nosotros. Y con base en la palabra de Dios, sometido a la palabra de Dios, Él nos va a dar fortaleza a través de su Espíritu Santo para superar toda clase de tentación. Él no nos ha dejado solos. Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré solos. O sea, con nosotros está ahora mismo el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece para obedecer la palabra de Dios y para tener la suficiente fortaleza para suplir todas las tentaciones. Y todas las tentaciones que a nosotros se nos presenten, con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a dominar. Y nunca va a venir una tentación más fuerte de la que podamos pedir. Porque el Señor siempre va a tener sus manos para ayudarnos, y Él sabrá hasta qué límite nos puede tentar, y Él no dejará que nos tienten más allá de nuestras propias fortalezas y de la ayuda que nos va a dar el Espíritu Santo. Una vez un amigo que es pastor me estaba comentando un testimonio de parte de él también con respecto a eso, que cuando él se convirtió, antes de convertirse, él era muy andariego, andaba con mujeres, andaba por todos lados y tenía varias novias.
Una de esas era una belleza, una modelo. Y cuando él se convirtió, a los 2 años esa modelo seguía llamando. ¿Cuándo vamos a salir, Pedrito? Y él le decía, él no dice nada, eso echaba a reír nada más por su teléfono. Un día de esto. Y cuando lo llama la segunda vez, ajá, Pedrito, ¿cuándo vamos a salir? Yo te aviso. Y él estaba con la carne así que le quería invitarla a salir. La carne se estaba levantando y se mete en oración y dice, Señor, lo único que te digo es que si esa mujer me vuelve a llamar, salgo con ella. Tú verás qué hace. Y esa mujer no lo volvió a llamar. ¿Qué hizo el Señor? No sabe. O sea, porque ya había llegado al límite de la tentación. Y el Señor lo protegió y que no lo volvieron a llamar. Amén. Se ve cómo el Señor protege a las personas si de corazón se lo piden al Señor. Porque a veces nosotros creemos que con nuestra fuerza podemos superar las tentaciones. No, presente esa debilidad que usted tiene, esa tentación en manos del Señor, y el Señor le dará fortaleza. Y si no le da la fortaleza, evita que esa tentación lo vuelva a tocar. Entonces, como él no creyó en su fuerza, sino en la fuerza de Dios, fue en oración y le pidió al Señor que lo fortaleciera. Y el Señor, además de fortalecerlo, lo que hizo fue que evitó que volviera la tentación a él. ¿Será que retó al Señor? Pues podríamos decir que sí. Hay muchas personas que han retado a Dios como en la palabra de Dios, como lo hizo el del vellón. ¿Cómo que se llama el que le hizo la prueba del vellón? Gedeón, que le decía al Señor, Señor, si es tu palabra, puso una bellota en un vellón en la terraza. Y Dios, si este vellón amanece mojado y lo demás aparece seco, sé que es tu palabra. Y así sucedió. Dice, no, todavía como que lo dudo. Señor, vamos a hacerlo al revés ahora. Que lo demás amanezca mojado y el vellón amanezca seco. Y el Señor volvió a hacerlo. O sea, lo retó y le confirmó de que sí era palabra de Dios. Entonces, por todo lo hagamos conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Pero no para retar a Dios, simplemente para decirle que dependemos de Él. Porque nunca rete a Dios, simplemente póngase en las manos del Señor y el Señor sabrá en qué momento lo ayuda y siempre será para su propio bien, para su propio beneficio. Nunca nos confiemos en nuestra fuerza. Es que yo puedo soportar, es que yo puedo dejar ese vicio. Por lo menos personas que fuman, es que yo puedo dejar en cualquier momento ese vicio de cigarrillos. No. Nosotros con nuestra fortaleza no podemos dejar ningún vicio. Si no, cuando nos presentamos en las manos del Señor, decimos, Señor, este vicio es más grande de lo que yo puedo soportar. Ayúdame. Solo no puedo. Y el Señor lo ayudará porque usted humildemente le ha pedido al Señor su fortaleza. Todos tenemos alguna clase de vicio o hemos pasado por alguna clase de vicio. Algunos del cigarrillo, otros del trago, otros del hablar mal de las otras personas. Pero cada uno tiene su propio vicio. Entonces, para superarlo, póngase en manos del Señor y pídele fortaleza al Señor para que pueda salir de él. Amén o amén. Gloria a Dios. El Señor es el que nos fortalece en todo momento. Entonces, el Señor nos fortalece, el Señor que nos muestra a través de su palabra cuáles son los engaños de Satanás, cuáles son los engaños del enemigo, y nos da la fortaleza por su Espíritu Santo para superar todos los males, todas las tentaciones. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros no podamos soportar. El Señor sabe hasta dónde podemos. Y cuando ve que no vamos a soportarla, nos la quita. Como le pasó al amigo mío, como les dije. Sigue diciendo el verso 14. Porque si perdonáis, del capítulo 6 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, el perdón. Todos necesitamos perdonar para que podamos ser perdonados. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Todos necesitamos perdonar, ¿para qué? Para ser perdonados. Entonces, la importancia del perdón. Vean, el perdón nos beneficia más a nosotros que a la persona que nosotros estamos perdonando. Porque cuando nosotros odiamos a alguien o le tenemos animadversión a alguien, es como tomarnos un veneno con la intención de que le haga efecto a otra persona. Imagínense usted que yo tenga rabia por decir a Pedrito, es que cuando digo a Pedrito se me revuelve aquí el estómago. Yo soy el que me hago daño. ¿Por qué? Porque mis defensas se bajan por tenerle odio a alguien. Y como yo no lo perdono, entonces mi Padre Celestial, o sea, tampoco me va a perdonar. O sea, que tiene dos efectos negativos contra mí. Un efecto físico porque mis defensas se bajan y un efecto espiritual porque mis pecados no van a ser perdonados porque yo no he perdonado. Entonces, el perdonar me beneficia más a mí que al perdonado. Entonces, perdonemos. En todo momento debemos perdonar. Eso es lo que el Señor nos manda, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Entonces, también con ese mismo amor tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Acuérdense que nadie sufre una batalla en la parte
de la parte física de nuestros hermanos, sino es movido por algo espiritual. Luego, entonces, como todos somos hermanos ante los ojos de Dios, tenemos que perdonar a todas las personas, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros no podamos superar. Pero la importancia del perdón para ser perdonados. Entonces, para poder encontrar la voluntad de Dios, tenemos que cumplir esta faceta. Tenemos que saber orar como dice la palabra de Dios. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que debemos orar? Precisamente que reconozcamos que Él es nuestro Padre. Y al decir que Él es Padre, tenemos que reconocer nuestra condición de hijos ante nuestro Padre Celestial. Y que Él es nuestro hijo, Él es nuestro Padre, y como nuestro Padre tenemos que tener una actitud de humildad y no ser orgullosos en ningún momento. Ahora, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios? ¿Cómo nos conectamos con la mente de Dios? Ya vimos cómo debemos orar, pero ahora cómo nos conectamos con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Es nutrir la intimidad que de otra forma no se haría. O sea, cuando nosotros oramos, nos conectamos con la voluntad de Dios. Mira, cuando nosotros oramos, no es para someter a Dios para que haga lo que nosotros le pedimos, es para entender el propósito de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando estamos orando, le hablamos a Él. Nos presentamos a Él, le presentamos todas nuestras necesidades, pero lo importante es que no presentemos nuestras necesidades particulares, porque Santiago 4:7 nos dice, pedí y no recibí. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. ¿Y cuándo pedimos mal? Cuando pedimos para nuestros deleites. Entonces yo no puedo pedir por mi deleite, sí, pero en forma plural. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, Padre nuestro, o sea, tenemos que orar por los de nuestros hermanos. El pan nuestro, dándolo hoy, no dice el pan mío. Señor, dame mi pan, dame mi comida, dame mi trabajo, dame mi salud. No, pidamos por las otras personas que están pasando por necesidad. Usted tiene un hermano que está pasando por necesidad, ore por él también, métalo en su oración y verá que el Señor lo ayuda a usted. Porque es como un padre que tiene 2 hijos, verá, este hijo está pidiendo solamente por necesidades. Sí, sabes, tú eres muy egoísta, pero si también pide, mira que yo tengo que comprar esto en el colegio, pero Pedrito también tiene que comprarlo. Dice, este es un buen hijo. También no solamente pide por él, sino que pide por hermanitos. Y como cuando nosotros recibimos a Cristo, los demás también son hermanos, también tenemos que pedir por nuestros hermanos. Entonces no hagamos oraciones egoístas, involucremos en nuestras necesidades las necesidades de otros. Esas son las oraciones que Dios escucha. Por eso dice la palabra, pedí y no recibí porque pedí mal, para vuestros deleites. Entonces tenemos que pedir para los deleites de otras personas también. Si una persona si un hijo está pasando necesidad, también orar por los hijos de otras personas y verá que el Señor lo respalda en oración, en la petición que la persona está haciendo. Entonces la oración que Dios responde es, primero tenemos que pensar es que con la oración, cuando hacemos oración no es para doblegar la voluntad de Dios, es para doblegar nuestra voluntad y alienarla con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Ese es el propósito de la oración, no es para doblegar a Dios. Dios conoce todas nuestras necesidades. Ay, Señor, pero es que mira que tal. No, el Señor conoce todo lo que estamos pasando. Es que nosotros nos humillemos ante Él, nos dobleguemos, le pidamos perdón por nuestros pecados y que sepamos reconocer que en Él, de Él, viene nuestro socorro. Pidámosle a Él en todo momento. Y recordar que no solamente tenemos que pedir por nuestras necesidades, sino también por los demás hermanos que también están pasando por las mismas necesidades que nosotros. Miremos lo que nos dice 1 Juan 5:13. Para encontrar la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver cómo nos conectamos con la mente de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas y obviamente respondidas. 1 Juan capítulo 5, verso 13. Amén. 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he dicho a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sigue diciendo el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos salvemos.
y que también se salven otros. Entonces, todo lo que usted pida, que esté conforme al propósito de Dios, es lo que el Señor escucha. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primero, la voluntad de Dios es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio agradable ante su presencia. ¿Y cómo hacemos para presentar un cuerpo agradable ante su presencia? Que pidamos perdón por nuestros pecados primero que todo. La Biblia dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. O sea, todos pecamos de alguna forma. Pensamos mal de alguien, hablamos mal de alguien, o diferentes formas de pecar. Entonces, tenemos siempre que pedirle perdón al Señor para ser agradables ante Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio santo. Acuérdense que el Padre nuestro, ¿cómo comienza? Precisamente pidiendo perdón por los pecados presentados. Tenemos que renovar la mente, cambiar nuestra manera de pensar. Yo creo que esto es así, a mí me parece, esto es así, porque yo siempre soy así, mi familia es así. Tenemos que renovar nuestra mente, resistir a los patrones del mundo y tenemos que buscar que el cumplimiento de la voluntad del Señor. Entonces, que nuestros labios, muchas veces nosotros pedimos cosas con nuestros labios que nuestro corazón no quiere. Señor, yo te quiero servir, Señor, quiere que llévame a donde tú quieres que predique la palabra de Dios, pero en el fondo, hombre, me quiero quedar viendo televisión en mi casa. Que lo que digan nuestros labios realmente refleje lo que dice nuestro corazón. En otras palabras, que no sea una oración hipócrita. Amén. Entonces, eso es lo importante, que todo lo que usted le pide al Señor, oiga, esté conforme con lo que realmente usted siente. Porque el Señor mira el corazón, Él discierne los corazones. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1, con respecto a presentar el cuerpo agradable como sacrificio santo ante el Señor. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, pida perdón. Arrepiéntase de lo que está haciendo, pídale, vaya con el corazón contrito y humillado. Y arrepentirse, no solamente pedir perdón, es cambio de actitud ante lo que estaba haciendo, que ya no vuelva a hacer lo que antes hacía. Cambio de mente, cambio de manera de pensar. Porque la única forma de cambiar nuestra manera de actuar es cambiando la forma de pensar. Nadie cambia si primero no cambia su manera de pensar para cambiar su manera de actuar. Dice el verso 2 del capítulo 12, sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovemos nuestra manera de pensar, cambiamos la información que tenemos en nuestra mente con base en la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que ser oveja, la oveja rumiante. Usted está comiendo ahora palabra de Dios aquí, después ya en su casa repasa y mira que todo esté conforme a la palabra de Dios. La primera iglesia cristiana que surgió, ellos, ¿qué hacían? Cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos después iban y verificaban que lo que Pablo decía estaba conforme a la palabra de Dios. No tragaban entero, estudiaban. Los primeros cristianos de la iglesia antigua, la senda antigua que muchas iglesias se predican. La senda antigua es eso, que todo lo que se predique tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No, aunque yo pienso, es que el Señor me dijo en un sueño. No, hermano, la carne también habla. Sigue diciendo 1 Juan 5, vamos para el verso 15. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire lo que dice el verso 15 del capítulo 5 de 1 Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo importante de saber pedir conforme a la palabra de Dios. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Cómo tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. No hacer oraciones egoístas solamente para mis necesidades. Tenemos que involucrar a los otros hermanos que estén pasando por necesidades. Oren por mí, les pido, y también yo oro por ustedes. El Señor dice que tenemos que orar los unos por los otros.
para que nos mantengamos unidos. Esto es un rebaño y hay muchos leones que quieren atacar el rebaño. Entonces la única forma de mantenernos unidos es en oración. Oramos los unos por los otros, por las necesidades de cada uno de nosotros. Y eso nos da fortaleza a nosotros mismos para seguir adelante. ¿Amén? Y esta ha sido la enseñanza hoy. ¿Aprendimos a orar hoy conforme a la palabra de Dios? Gloria a Dios. Bueno, con nosotros nuestra hermana Liliana.